Porque arrancamos el programa hablando de la marihuana. Directamente, sí, es cierto. En realidad todo porque Pablo estuvo leyendo el libro de Fernando Soriano titulado Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas de Editorial Planeta. Y está con nosotros Fernando Soriano. Bienvenido a Falso Vivo, a Radio Universidad. Gracias. No sé si la camisa un poco verde tiene que ver con la temática. Ahora ya todo lo pensás para ese lado, Gabriel. Todo para ahí. Yo creo que en cualquier momento mi piel empieza a tomar tonalidades verdosas. Bien. Ya está. Vas a empezar a mutar. Voy a empezar a mutar tipo Hulk, pero canábico. Bueno, Sería un Hulk relajado. Claro. Que no hace problema. Al revés, o sea, lo contrario de lo que le pasa, ¿no? Totalmente. Yo veo el título de este libro, Marihuana, la foto que tiene la hoja ahí en la tapa, y lo último que pensaba encontrar era historia de la República Argentina. Sabés que en la ciudad de Rosario Manuel Belgrano hizo por primera vez la bandera. Y la hizo fumado, ¿no? No sé, no sé. Vos tuviste que hacer una investigación histórica. ¿Te imaginaste alguna vez que ibas a entrarle a la historia argentina por este lado? Por el lado de la marihuana. Nunca pensé que iba a ser una investigación histórica y bueno, es al revés, digamos, ¿no? Mi relación empieza por el periodismo sobre el cannabis y qué sé yo, la historia del cannabis, y así llego a Belgrano, pero o a Rosario, si querés decir. En un principio traté de ver si efectivamente la primera bandera no había sido hecha con tela de cáñamo. Ajá. No lo pude comprobar, pero no lo descarto. Habría que hacerle un análisis. No creo. Es una buena hipótesis. Sí, porque era la tela, o sea, el objetivo del grano, ya que estamos hablando de él, era ese, ¿no? No era fumar porro, digamos, sino que cultivar el cannabis para hacer telas, sogas, velas de los barcos. Y entonces dije, por ahí aquella bandera azul y blanca, estaba hecha de tela de cáñamo. Claro, ¿pero qué? ¿Belgrano quería plantar marihuana? Sí. ¿Cómo si lo hizo? No le salió, no tuvo demasiado éxito, pero sí, lo hizo, lo intentó, escribió sobre el tema. Él se formó en España y de joven, ¿no? Volvió a los 27 años como un emisario de la corona, ¿no? Él trabajaba para la corona, para la colonia. Y una de las ideas que planteó, la escribió en unas memorias, era cultivar lino y cáñamo para darle potencia económica a un país que él había visto, no era un país, ¿no? Era un virreinato que él había encontrado devastado en su vuelta, ¿no? Mucha miseria. Entonces ahí él arma este plan de sembrar cáñamo para obtener la fibra, para hacer telas, ropas. Porque en el fondo de él estaba la idea de crear una escuela naval, que la creó de hecho, y con esos barcos mandar la materia prima hacia la corona. Pero la corona le cortó el mambo, le cortó el rostro a él, y entonces yo juego un poco en el libro, que a partir de ahí anida su idea de revolución, ¿no? Ahí va. El libro se llama Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas, y lo que hace, o lo que hiciste, Fernando, fue una gran investigación sobre esta planta, y yo lo leí, me resultó súper interesante, súper leíble, te lo comentaba recién, y me parece que toda esa primera parte donde se explica también esa parte, digamos que la planta de marihuana no es solamente esa cosa que conocemos, esa droga que está demonizada, sino que bueno, tuvo otros usos en distintas épocas y y está como explicada esa primera parte que tiene que ver con el cáñamo y con cómo se usaba en la historia. Hay como todo un desarrollo histórico que hiciste desde cuándo hay conocimiento de la planta, desde cuándo o cuáles fueron las primeras veces que hubo un uso como espiritual de esa otra parte, y después hay como un ida y vuelta entre la historia y particularmente la historia de Argentina y hechos puntuales que por ahí tienen que ver con la planta acá, ¿no? Sí. Digo, desde eso de Belgrano a al menos lo que vos encontraste de los primeros que empiezan a tener un uso sí recreativo de la marihuana, que tienen que ver con los afroamericanos africanos que llegan acá a la Argentina. América. Sí, los digamos afro-rioplatenses. Claro. Sí, que en realidad ese uso no sabemos. A mí no me gusta mucho decirle recreativo. A ver, porque decís espiritual en el libro en algún momento. Sí, claro, porque el uso recreativo deviene de
de una marca occidental que tiene que ver con el concepto griego de fármaco, ¿no? Que es remedio y veneno a la vez. Y es una cosa moderna el concepto de droga. O sea, antes no había un concepto de droga. Y entonces yo creo que los negros lo usaban, es lo que creo y es lo que estaba un poco documentado también en lo que investigué, los africanos que vivían acá en Brasil, en Uruguay, lo usaban como una manera de conectarse con su tierra, con sus costumbres, con sus ancestros, con sus rituales. De hecho, bueno, es lo que hacían en África y no por nada se trajeron las semillas para acá, digamos. Había una conexión muy interesante. También había una conexión entre los hindúes y la planta, digamos. Antes el origen el uso no estaba dividido en medicinal, bueno, el industrial podría ser, pero entre el sacramental, el religioso, el medicinal y el, entre comillas, recreativo era más o menos todo lo mismo, ¿no? El libro, eso, como contamos, es una gran investigación. Ahora te vamos a preguntar cómo arrancó eso, pero me parece que si lo lees sirve justamente como para derribar muchos mitos y entender un poco más, y también entender que históricamente se construyó como una demonización sobre la planta, y que eso hizo que durante muchos años todos los costados positivos que recién ahora se están empezando a ver estuvieran como tapados. Absolutamente, sí, es una planta negada. Su negación es moderna igual. O sea, si bien siempre hubo, digamos, la planta era o de los pobres, o de los negros, o del arrabal, o de los márgenes, hablamos de acá, ¿no? O sea que siempre tuvo una cosa medio marginal, pero fue negada con una publicidad negativa, con la demonización, digamos, ¿no? Esa es la idea del libro, plantear una nueva mirada, sacar a la marihuana del placar de alguna manera, ¿no? De hecho, contás que a principios de 1900 en Argentina era de consumo libre, y hasta incluso rescatás unas ventas en farmacia de unas, no sé, que eran como unos porros que venían de Francia. Recomendados para el asma, para dolores, y toda esa cuestión, y eso en algún momento era de venta libre, incluso acá en Argentina. Sí, claro, fue de venta libre, se importaban los porros, venían así en el libro está contado el prospecto, todo, que es muy gracioso por otro lado. Se vendían porros en la farmacia como se vendía cocaína, ¿no? Después hubo una legislación global de la ONU, que a partir de esa legislación acá empezaron a decir, bueno, hay que vender, pero hay que vender con receta, hay que vender en las farmacias autorizadas. ¿De qué año estamos hablando? Los años 20 más o menos, o sea, hasta los años 20 y pico. ¿De dónde viene la represión de la planta? ¿Cuándo se empieza a decir, no, esto está prohibido, esto es una droga, esto hace mal, esto destruye? ¿Hay un dato, hay un punto ahí? Sí, en el libro está contado en varios capítulos. Nace en Estados Unidos. Después de la ley seca, cuando se derriba, cuando se cae la ley seca por su propio peso, porque era tan absurda como la prohibición ahora de por ejemplo, del consumo de cannabis. Bueno, por ahí la hago un poco larga, pero era un funcionario de Estados Unidos llamado Harry Anslinger, que estaba a cargo de una oficina que era como la DEA, lo que después fue la DEA. Entonces el tipo, cuando se cae la ley seca, dice, me quedo sin el presupuesto para seguir bancándome, digamos, ¿no? Entonces empieza a pensar en la demonización de la planta, acompañado por el lobby de la industria textil, que en ese momento empieza a experimentar con telas sintéticas. Entonces empieza a haber un lobby para tirar abajo la industria textil de la ropa hecha de cáñamo. O sea, el nylon está ahí apareciendo y... ¿Viste la tecla? Es uno de los que entra a competir, justamente. ¿Viste la tecla? Porque el nylon es una invención de DuPont, y como tantas otras cosas que inventó DuPont. Y DuPont es una... Voy a ganar la enemistad de DuPont, ya me la gané. Pero tuve además el placer, entre comillas, de conocer su planta en Delaware hace muchos años, y ellos han propiciado las guerras mundiales porque ellos eran los que vendían la pólvora, o sea que siempre les convinieron los conflictos. En este caso le convenía demonizar la planta porque estaban experimentando con las telas sintéticas. Después estaba también el lobby del papel prensa, o sea, el dueño de los grandes medios amarillistas de Estados Unidos, Hearst, empezó a demonizar la planta porque le convenía el negocio de papel prensa. Hasta ese momento el papel era de cáñamo también. Y una conveniencia también de persecución racial. En esos años, en los años 30 en Estados Unidos, la planta era consumida por los negros y por los mexicanos. Entonces también había
una persecución racial del gobierno a partir de asociarlos con el consumo de una planta que decían que, por ejemplo, hacía que los negros violaran a las chicas blancas, ¿no? Con cualquier cosa. Y ahí empieza el mito que está la peli esa. Claro, hay películas americanas y hay una película argentina que también está contada en el libro. Que, bueno, se hizo en su momento eso, en el medio de esa campaña o con esa poca información que había. Y que planteaba una situación delirante, increíble, que la ves ahora y decís cómo pudo haber sido, pero en ese momento no había otra información. No había información. Esa película se hizo en 1968. Humo de marihuana. Humo de marihuana. Hay una antes en el 50, pero no hay tanta data de esa. O sea, está la película, pero se ve mal, qué sé yo. Humo de marihuana del 68 la pueden ver en YouTube después de leer el libro. Y sí, la hizo Lucas Demare, que era el director de cine más prestigioso de ese momento. Un tipo adepto un poco más al consumo de cocaína, como los artistas tenían la relación con las drogas que tenían en esa época. Y no tiene idea, y verla te cagas de risa, porque los efectos que le produce a los personajes que la consumen son absolutamente delirantes. Ven visiones, empiezan a temblar, se les nubla la vista, bueno, todas cosas que sabemos que la planta no ocurre. Pero eso ayudó a divulgar una idea, digamos, demoníaca de la planta, ¿no? Estamos hablando con Fernando Soriano, autor de Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas. Te quería preguntar cuánto tiempo te llevó a hacer esta investigación y qué fue lo que más te sorprendió. Si en algún momento algo de todo esto que ahora ya lo contás con total naturalidad, cuando lo estabas estudiando dijiste, mirá vos. Porque ahora, por lo menos a mí, cuando contaste lo de Manuel Belgrano, me sorprendió. Sí, me llevó 2 años y un par de meses de laburo concreto, o sea, con el acuerdo ya con la editorial, o sea, laburando para el libro, pero yo ya hacía 4, 5, 6 años ya de 2014 para atrás, empecé a laburar con este tema en 2008, 2009, o sea que esa información ya la tenía un poco. Y historias sorprendentes, bueno, lo de los negros me pareció alucinante y Rosas tenía mucha relación con los negros, así que, digamos, otro que cae ahí. No descarto que Rosas no se haya fumado unos porritos con los negros. ¿Cómo es eso? No, bueno, por eso, porque él fue un gobernador, era gobernador de la Federación de Buenos Aires y tenía relación con los pueblos, digamos, ¿no? Incluyó a los negros. Entonces iba a sus bailes donde se practicaba el candombe. Y bueno, los negros ahí fumaban pango, que es el porro, digamos. Pango es cannabis en angoleño. Después me gustó mucho investigar la historia de la primera vez que los Beatles fumaron marihuana, que fueron convidados por Bob Dylan. Sí, lo contábamos al principio del programa. Esa historia está muy divertida. Las copas canábicas son muy divertidas. Después, una cosa que descubrí, que no tenía idea y la descubrí investigando, fue tal vez el único tango que le dedica una canción le dedica un tema a la marihuana, que es un tango compuesto en España. La verdad es que muchas cosas me sorprendieron de esta investigación. No lo digo de autobombo, lo digo de verdad. A mí una que me sorprendió es la de este lugar Jauregui, ahí cerca de Luján, y esa historia que contás de una ciudad, fábrica, empresa, que en un momento justamente llevan adelante eso que quería hacer Belgrano que contabas, y hay una plantación de caña muy grande, y que en un momento que es fines de los 60, principios de los 70, cuando algunos jóvenes están descubriendo la marihuana y están buscándola y no sé qué, empiezan a hacer como unas peregrinaciones ahí hacia ese lugar, a invadir ese lugar que estaba produciendo marihuana de forma industrial y Exacto. Que no eran plantas que tenían, pero bueno, que había como una leyenda de que había en algún lugar una gran plantación de marihuana. ¿Eso cuándo fue en Jauregui? Esa empresa funcionó entre el 40 y el 77, o sea, con la dictadura, la liquidaron como tantas cosas. Pero como decís vos, los hippies empezaron a descubrirla en los fines de los 60, pero no pegaba ese porro porque crecían más o menos 100 plantas por metro cuadrado. Claro. Eran 400 hectáreas de porro, era un paraíso, pero un paraíso artificial, porque en realidad y paraíso artificial se llama un libro de Baudelaire que habla de la marihuana, entre paréntesis, porque no pegaba, entonces iban a buscar el porro y se robaban, tampoco sabían cómo se fumaba ni nada, y después fumaban y lo único que les generaba era dolor de cabeza. Yo lo cuento ahí, que me lo han contado algunos hippies que han ido a buscar. Y después lo cerró la dictadura porque ni los mismos productores sabían que tenía un contenido psicoactivo esa planta. Y la dictadura les cayó con todo y pasó algo muy gracioso,
que es que la dictadura les hizo cerrar esa parte de la empresa, pero los pajaritos se habían llevado la semilla para todo el pueblo. Entonces las plantas empezaron a crecer en los fondos de las casas y los milicos empezaron a caer en las casas a reprimir a la gente que tenía sus plantas, que por ahí ni sabía de lo que se trataba, ¿no? Entonces una historia bastante interesante, sí. Estamos hablando con Fernando Soriano, autor de Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas. Es un libro que lo comentábamos, que tiene muchas historias. A mí me gustó mucho leerlo. Gracias. Te vas metiendo y entras por distintos lugares. Digo, está la parte histórica, hay una parte más de investigación, hay una parte ligada al rock. A la música, sí. En algún lado aparece un poquito el deporte. Usas una anécdota de Bochini y Maradona para hablar de alguna otra cosa. Eso porque soy un enfermo independiente. Hay un libro que escribió Fernando también sobre Independiente. Y otra parte que me gustó mucho es ese momento de finales de los 90, principios del 2000. Porque digo, en esto que hablábamos de que es una planta negada y los conocimientos sobre la planta estuvieron negados mucho tiempo, vos describís ahí un momento donde, bueno, hay mucha gente que empieza a buscar información, quiere saber un poco más, y con la llegada de internet, los foros y todo eso, empieza a abrirse ahí una grieta para encontrar esa data y empiezan a aparecer algunos cultivadores en Argentina o gente que quiere saber cómo se hace o de qué manera, y se empiezan a generar algunas comunidades, que es como el comienzo de esta cuestión de la cultura canábica, que ahora como que tenemos más aceptada, pero que en su momento todavía no estaba. No, sí, es así, es la génesis de esta nueva etapa, digamos, de relación con el cannabis. Y eran pibes que sí, que estaban interesados, que no querían comprar más al tranza tampoco, y formaban parte de unos foros españoles de manera clandestina, con seudónimos. Y hasta que en un momento ya eran tantos que dijeron, bueno, nos juntamos. Entonces se juntaron sin conocerse en un lugar público por las dudas. Y así nacen las organizaciones canábicas actuales, y también nacen las copas canábicas, que son momentos muy divertidos. Pero sí, la verdad es que Internet es responsable también de mucha información, y de que, digamos, la cosa también se haya relajado por su propia fuerza, ¿no? Claro. Ahí va. Estamos en una semana, la semana pasada se aprobó en el Congreso una ley para el uso medicinal de la marihuana, que sé que tenés algunas críticas al respecto en cuanto a que, bueno, no contempla autocultivo y lo demás, pero estamos como en un camino general donde se sigue avanzando y se sigue como sacando el velo sobre estas cuestiones. ¿Cómo ves ese avance? No, lo veo re bien, me parece un súper avance. Yo estoy muy contento, te diría que emocionado porque vengo acompañando ese proceso hace años. Pero es verdad que a la ley le falta el artículo clave, que es el del autocultivo. Claro. Si quieren lo explico, es medio largo, pero lo que pasa es que la gente que consume marihuana para su uso medicinal, sobre todo. Contás algunas historias en el libro sobre todo que son muy impactantes, de gente que estaba pasándola muy mal y que con el poder consumir la marihuana le cambia rotundamente su calidad de vida. Sí, a full. No, las historias son muy emotivas, por eso te digo que fue emocionante lo de la ley, porque yo, digamos, de alguna manera se me hicieron carne esas historias, y acompañé a toda esta gente. Y la verdad que por eso es muy importante. Pero el autocultivo es importante por varias razones. Voy a tratar de ser rápido y sintético. Primero, porque cuando uno cultiva, deja de ir a comprar al mercado ilegal. Eso para cualquier tipo de uso, ¿no? O sea, cultivar atenta contra el negocio narco, de movida. En lo estrictamente medicinal, la gente que cultiva de manera solidaria, o como Mamá Cultiva, que son una organización que cultivan para todos, o el enfermo que cultiva en su balcón, ya sabe qué genética le hace bien para su enfermedad. Entonces, ya está, tienen problema entre comillas solucionado. Ahora el Estado está buenísima la ley, pero el Estado va a ser el que cultive o el que importe el aceite, y bueno, va a tener que investigar y va a tener que desarrollar un montón de genéticas para un montón de dolencias, para un montón de personas, porque también cada cuerpo es particular, cada planta es particular. Entonces, por eso es absurdo que no esté el autocultivo. Igual soy bastante optimista, pero yo creo que entre
noviembre que se votó la ley en diputados y ahora que se votó en el Senado, yo creo que los legisladores fueron entendiendo un poco la importancia. El gran impedimento ahí es Patricia Bullrich, ¿no? En el Ministerio de Seguridad, que tiene una idea anacrónica sobre el tema. Bueno, y hoy justamente también se conoció la reglamentación de la ley provincial del uso del cannabis medicinal, que se reglamentó el jueves pasado, y hoy se conoce esa reglamentación de algo que había sido aprobado por el Senado provincial allí en noviembre del año pasado. Ahí va. Sí, buenísimo, bueno. Ese es otro buen dato. Vamos a ver también cómo se implementa, porque el hecho de la reglamentación es un tema. Cómo se aplica a la realidad dura y concreta todos estos ideales o esta ley de la que estamos hablando. Sí, la reglamentación es clave, y para la ley nacional tienen 60 días de sancionar la ley, o sea, sí, un poquito menos de 60 días les quedan para... Y ahí va a ser clave ver cómo ellos desarrollan el tema del cultivo del Estado, de la importación, de quiénes van a participar del registro, de las comisiones de especialistas. Bueno, es bastante complejo. Les vamos a estar encima para que no se hagan los tontos con el autocultivo y con todo eso. Así que es un tema que se viene y que vamos a seguir desarrollando. Sí, después se va a venir la legalización, la despenalización. Claro. No nos olvidemos que más allá del uso medicinal hay un montón de pibes que caen presos por tener un par de porros en el bolsillo o por tener unas plantas en la casa. Claro. Y es ridículo, esos pibes están combatiendo al narco mucho más que por ahí la policía, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Es para preguntarse a quién le conviene que la sustancia siga siendo ilegal, ¿no? Ahí va. Fernando, yo tengo la última, que era sobre todo preguntarte cómo se llevó a concretar este libro. Digo, cómo pasó que Planeta te dijo, sí, queremos editar un libro de la marihuana, cuando todavía, ponele, yo lo estuve leyendo en estos días, ¿no? Y me pasaba todavía que tenía que ir a hacer un trámite y todo, y me daba como una cosa leerlo así con el público. Como si tuvieras una revista porno. Claro, una parte. Y digo, pero bueno, que ya Planeta lo haya editado y todo tiene que ver también con un cambio de época y con... Sí, no tengas dudas, yo estoy súper agradecido a Planeta. No sé, se coparon porque encima el libro es muy lindo, le pusieron mucha onda. Y la edición. Sí, la edición es muy linda, la verdad. Y bueno, estoy re agradecido. Creo que ellos y también yo vimos que había un espacio por llenar ahí, faltaba un libro y bueno, eso venimos de ese rol, trata de ocupar sin demasiadas pretensiones, pero para que la discusión se dé. Y animate a leerlo, si total. No, sí, después me animé, pero me di cuenta que eso funcionaba conmigo también, claro, digo, ¿no? Total. Que en algún momento claro, uno lo tiene metido. Imagínate con una editorial. Claro. Totalmente. Uno ya lo tiene como hecho carne tanto tiempo. Sí. Tanto tiempo que hay. Y yo a veces ando mirando en estos días que salió el libro, si en algunos lugares está medio oculto, a ver cómo se animan. Pero la verdad que la recepción es buenísima, lo veo en las vidrieras, así que bueno, es un buen síntoma social, digo, más allá del libro. Yo lo recomiendo. Ahí está. Gracias. Fernando Soriano, muchas gracias por visitarnos. Gracias, un placer. Autor de Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas.